Bien, Por favor, hay compañeros que no se pueden unir. Gracias. entonces, la fórmula matemática más simple de hacer una relación entre dos variables es básicamente poner una regresión, o una relación o una función que dependa de x, que sea lineal. Entonces, esta función, dado que estamos en un plano cartesiano, va a depender de un intercepto más una pendiente. Y entonces, básicamente en este modelo nos hemos enfocado todo este semestre en encontrar cuál es la relación entre una variable y respecto a una variable x, a través de encontrar una línea de regresión poblacional o una función de regresión poblacional, donde sabemos que esto es el intercepto, es de donde sale esta línea, y esta es nuestra pendiente. Bien, ahora, ¿qué estamos suponiendo aquí? Estamos suponiendo que los datos se comportan de esta manera, es decir, están tan bonitamente ajustados que podemos trazar una línea por el medio de ellas y podemos encontrar eh, una línea de regresión poblacional que tenga un buen ajuste. En este caso, yo dije que es la línea de regresión poblacional, porque suponemos que tenemos todos los datos. Supongamos que estamos haciendo la regresión entre el consumo y el ingreso. Si yo quiero hacer la línea de regresión poblacional, yo necesitaría entonces los datos de todos los ecuatorianos. De todos los 17 millones de ecuatorianos, necesitaría saber cuál es su consumo y cuál es su ingreso. Con eso yo voy a obtener esta ecuación, que es una ecuación poblacional. Pero esto casi siempre no es posible porque cuesta demasiado, porque es imposible encuestar a todas las personas sin que nos se haya movilizado alguien o se haya ido a otro país. Entonces, usualmente lo que usamos es lo que se conoce como la línea de regresión muestral, que va a ser una aproximación a la línea de regresión poblacional. Entonces, la línea de regresión muestral, ya que no contiene a toda la población, significa que tiene un término de error. Hay algo que no está completo, es decir, se encuestó a 14 millones de ecuatorianos en vez de 17 millones. Entonces, ese término de error hay que ponerlo en nuestra función, o en nuestra ecuación lineal. Y entonces ahora mi modelo lo que va a incluir es un término que se le conoce como error. Ahora yo estoy hablando en términos muestrales. Usando esta línea de regresión muestral, yo me quiero aproximar a la población. Entonces, todos los betas que yo obtenga aquí, se supone que son de una muestra de datos. Digamos que hice la encuesta a los 14 millones de ecuatorianos en los sectores rurales, los sectores urbanos, en igual número de por género, por edad. Entonces, al obtener una muestra tan grande, yo lo que estoy asumiendo es que mi muestra se comporta como IID.
independiente e idénticamente distribuido. Cuando se comporta como IID, y entonces es una muestra grande, significa que yo me puedo aproximar a una distribución normal, con media cero y con varianza sigma cuadrada. Entonces, yo quiero entender cuál es la relación entre estas dos variables. Quiero conocer la relación entre mi variable X y entre mi variable Y. ¿Qué es lo que me va a decir la relación entre estas dos? Pues los términos estimados, los betas. Si es que estos betas se supone que están bien estimados, entonces me van a permitir encontrar esta línea de regresión muestral que pase por el medio de todos estos puntos y tenga un buen ajuste. ¿Cómo sé si tuvieron un buen ajuste? Pues aquí entra el término del error. Cuando yo grafico el término del error, yo veo si es que mi relación tuvo un buen ajuste, veo si es que hubo heteroscedesticidad, veo si hubo autocorrelación, veo si hubo multicolinealidad. Veo si hubo variables omitidas, veo si hubo sesgo de especificación, veo si se escribió mal el modelo. Todo eso vemos en el error. Por eso el error es tan importante al hacer mínimos cuadrados ordinarios. Y por eso tenemos que hacer todos estos supuestos que hicimos. Para hacer entonces mínimos cuadrados ordinarios, se supone que hicimos varios supuestos. Uno de ellos era linealidad. En los parámetros, no en las variables. ¿Eso qué significa? Que yo puedo poner esta variable en términos polinomiales. Yo puedo poner x al cuadrado, puedo poner x al cubo, etcétera, y aún se cumpliría este supuesto de linealidad. Para nosotros mejor, porque vimos que cuando aplicamos polinomios, lo que podemos es ya encontrar un modelo no lineal. Ya no encontramos una línea de regresión muestral, sino que encontramos una curvatura de esa línea de regresión muestral. Aún así mi modelo sirve. ¿Qué otro supuesto? Hicimos que exista heteroscedasticidad. Perdón, que exista homoscedasticidad. ¿Qué significa la homoscedasticidad? Significa que los errores se van a comportar de igual manera para todas las observaciones. Es decir, los errores son constantes. Los errores van a tener un sigma cuadrado constante, una varianza constante. ¿Qué otro supuesto hicimos de no multicolinealidad? Bien, ¿qué significa no multicolinealidad? Que las variables no van a tener una misma relación, una relación perfecta. Entonces, si yo pongo
una variable adicional. Si yo planteo este modelo, donde ahora no solo depende de una variable, sino que depende de dos variables. Ahora se convierte en un modelo multinomial, es decir, que dependen muchas variables, o dicho de otra manera, que muchas variables quieren explicar el comportamiento de esta variable y. ¿Cuál era el supuesto entonces de no multicolinealidad? El supuesto era que la covarianza entre x1 y x2 no es perfecta. Si existía esta multicolinealidad perfecta, lo que me iba a provocar son problemas a la hora de estimar. En R lo que me iba a parecer es que era una matriz singular y por lo tanto me iba a eliminar una variable. ¿Qué me estaba diciendo eso entonces? Que se parecen tanto x1, que es x2, se parecen tanto x1 a x2, que es casi imposible distinguirla la una de la otra. Y por lo tanto está provocando que exista problemas en mínimos cuadrados ordinarios. Y otro supuesto que hicimos es de autocorrelación. Perdón, no autocorrelación. ¿Qué significaba este supuesto? Este supuesto lo que me está diciendo es que no debe existir una relación del término de error respecto a sus periodos o sus otros errores o periodos anteriores. Entonces, básicamente significa que la covarianza del término de error muy con el término muj son diferentes. Son iguales a cero. O que la covarianza, si es una serie de tiempo, entre mu t respecto a mu t menos 1, igualmente sea cero. Bien, entonces básicamente estos son los supuestos más importantes que vimos para utilizar mínimos cuadrados ordinarios. Que exista linealidad, que exista homocedisticidad, que exista no multicolinealidad y que no exista autocorrelación. Si es que cumplíamos todos estos supuestos, entonces estábamos haciendo mínimos cuadrados con una relación normal. Si cumplíamos todos estos supuestos, no era necesario asumir que existía o que no era necesario asumir que los errores se comportaban como una normal. Hasta este punto en ningún momento he dicho que necesito que los errores sean normales para hacer mínimos cuadrados ordinarios. No, por el contrario, únicamente necesito estos cuatro supuestos para hacer mínimos cuadrados ordinarios.
Entonces, esa es la ventaja, digamos, de usar mínimos cuadrados ordinarios, que no necesitas de este supuesto de normalidad, porque ya en la práctica no es muy probable que se cumpla. Pero vimos que si se cumplen estas cosas, en términos de largo plazo, usar mínimos cuadrados ordinarios implicaba que existían propiedades estadísticas, como insesgadez, consistencia, eficiencia, estas son propiedades de estadísticas. ¿Propiedades de qué? De los betas, de los estimadores. Porque básicamente para eso estoy haciendo mínimos cuadrados ordinarios, para obtener estos estimadores betas. Y para eso, entonces, necesito hacer mínimos cuadrados ordinarios, sabiendo que estos betas tienen estas propiedades. Si cumplen entonces estas propiedades, estos betas van a ser los mejores estimadores lineales insesgados. Es decir, no hay un modelo mejor que este para poder estimar estos betas. Y por eso nos enfocamos un semestre solo en aprender cómo usar mínimos cuadrados ordinarios, porque vemos que tienen muchas propiedades que sirven tanto para muestras pequeñas como para muestras grandes. Y luego en el segundo parcial lo que vimos es que a pesar de que vayamos quitando un poco estos supuestos, podemos encontrar una forma de corregirlos y otra vez volver a mínimos cuadrados ordinarios robustos para obtener estimadores betas MELI. También vimos que existían otras adaptaciones o otras modificaciones que podíamos hacer a mínimos cuadrados ordinarios. Por ejemplo, vimos que también podíamos hacer o usar lo que se conoce como variables dicótomas. Hasta este punto, únicamente suponíamos que la variable y la variable x eran numéricas. Pero lo interesante de mínimos cuadrados ordinarios es que puedes añadir también variables categóricas, como a través de la conversión a una variable dicótoma. ¿Qué es lo que hace la variable dicótoma? Básicamente convierte una variable categórica como masculino y como femenino en números que tú puedes categorizar, usualmente como 1 o 0. Por eso se conoce como dicótoma. ¿Qué es lo que hace esto? ¿O para qué yo quiero meter estas variables dicótomas en mi modelo? Porque si yo, además de estas variables numéricas, añado una variable dicótoma, puedo mejorar en muchas maneras mi modelo. Entonces, ahora no solo quiero ver el ingreso en función del consumo, en función de la riqueza, sino que también puedo ver en función del sexo
en función del género, en función de la localidad, en función de cualquier variable categórica que tú quieras. Entonces mejora considerablemente mi modelo. Lo que me permite entonces es hacer no solo una línea de regresión muestral, sino en este caso dos líneas de regresión muestrales, una por cada género. Para femenino y para masculino. Entonces voy a ver, o puedo ver ahora que existen diferencias. Por ejemplo, puedo ver que existen diferencias en salarios, que existen diferencias en consumo, que no es lo mismo agrupar a todos los individuos cuando existen diferencias graves. Por ejemplo, el modelo que más vimos es la diferencia entre los ingresos por raza. Entonces, lo que veíamos es que no le pagan lo mismo a una persona con tez de color blanca que una persona latina o que una persona con tez de color moreno. Entonces, evidentemente, inyectar en mínimos corredores variables dicótomas mejora mi modelo. Y no solo mejora mi modelo, sino que no tienen ninguna afectación adicional. Es decir, todavía siguen siendo MELI. También vimos que podías existir o podías hacer transformaciones de tus variables. ¿Cuál era el objetivo de hacer transformaciones de tus variables? El objetivo era, primero, ajustar por escala. Segundo, tratar de eliminar un poco de heteroscedasticidad. Tercero, que tengan las mismas unidades de medida para que sea comparable o sea más fácil de interpretar. Entonces vimos la transformación log-log, log-lin, lin-log y lin-lin. Además de hacerle transformar tus variables en términos logarítmicos, lo que podíamos es hallar elasticidades o semielasticidades. Entonces eso sirve bastante para nosotros que trabajamos con esas variables. El caso típico es encontrar las elasticidades precio-demanda, la elasticidad precio-cruzada, etc. Entonces, además de transformar nuestras variables como elasticidades, nos permite corregir un poco la heterocedasticidad. Entonces vas a ver que muchos de los modelos económicos, lo que se hace primero es transformar las variables a logaritmos o a este tipo de modelos. Una vez que transformas, aplicas mínimos cuadrados ordinarios. Y luego vas a los residuos a verificar si es que se cumplen los supuestos de mínimos cuadrados ordinarios. Bien, entonces, supuestamente estamos en un modelo donde se cumplen todos estos supuestos. La pregunta es, ¿qué pasa si no se cumplieran? ¿Qué pasa si hay heterocedasticidad? ¿Qué pasa si hay multicolinealidad?
¿Y qué pasa si hay autocorrelación? Es decir, ¿qué pasa si es que no se cumplen los supuestos para trabajar con mínimos cuadrados? Y entonces nos dedicamos la segunda parte de este parcial a verificar estas cosas. ¿Cómo encuentro heterocedasticidad? ¿Cómo la detecto y cómo la corrijo? Lo mismo con multicolinealidad y lo mismo con autocorrelación. Y encontramos que la forma de detectarla y de corregirla casi siempre recae en los errores. Entonces, tanto para heteroscedasticidad como multicolinealidad como autocorrelación, las formas de detectarlo era primero graficar los residuos. Y es lo que les dije al inicio de este repaso. Aquí lo más importante son los residuos. Si los residuos se comportan de cierta manera, implica que mi modelo de mínimos cuadrados ordinarios está bien utilizado. ¿Cuál es la manera? Pues que se comporten como una distribución normal. ¿Por qué me interesa que se comporte como una distribución normal? Porque si así es el caso, significaría entonces que tienen una media de 0 y una varianza constante. Entonces, cuando yo grafique los errores, yo supongo que van a tener una media de 0 y van a tener una varianza constante. Entonces, más o menos se van a comportar aleatoriamente dentro de este rango, con media 0 y con varianza constante. Si los errores se comportan de esta manera, significaría entonces que mi modelo planteado aquí está explicado correctamente. Es decir, no quedó nada en el error. No quedó nada que yo no debía haber incluido en el modelo. Todo está explicado. Entre este y este x está explicado por estos betas. Todo lo que debería explicarse está explicado en estos dos. Eso es lo que me está diciendo este comportamiento. Si por el contrario, yo me olvidé de poner una variable o yo especifiqué incorrectamente mi modelo, entonces los errores de nuevo me van a decir que hice mal o me van a mostrar algo que hice mal. Entonces, si vemos que los errores tienen un patrón, puede ser creciente, puede ser decreciente, puede ser como una curva, cualquiera sea el patrón que muestran los errores, me está mostrando que pueden existir estos problemas. Heterocisticidad, multicolinealidad y autocorrelación. Y además, el hecho que mis errores se comporten de esta manera, como media cero y con varianza sigma cuadrado, me permite también entonces usar pruebas de estadísticas. Las pruebas de estadísticas se basan en un supuesto de que las observaciones se comportan de cierta manera, se comportan como una cierta distribución de probabilidad, en este caso como una normal. Si se comportan de esa manera, entonces implica que yo puedo usar pruebas de estadísticas como la prueba F,
como la prueba chi cuadrada o como la prueba T de Student. Entonces, ahora, además de encontrar mis estimadores beta 1 y beta 2, yo puedo hacer pruebas de estadísticas, como la F, la chi cuadrada y la T. ¿Y qué es lo que yo quisiera comprobar? Pues lo que yo quiero comprobar es lo más simple, que esto no sea cero. Porque si esto es cero, si tengo este modelo, donde esto es cero, más un 0 por x, más un término de error, estaría diciendo que esto es cero, y estaría diciendo entonces que y no tiene ninguna relación con x, solo se ve influenciada por un término de error. Este es mi peor caso, donde básicamente estoy diciendo que mi variable x no tiene ninguna relación con la variable y. Entonces yo debo probar este, que es mi peor caso. Por eso yo tengo que hacer las pruebas de estadísticas de la T, donde planteo que mi hipótesis nula es que mis betas sean cero. Ese sería mi peor caso. Para mi prueba T. Para mi prueba F es una prueba conjunta y lo que yo estaría planteando es que conjuntamente mi beta 1, mi beta 2 son iguales a cero. De nuevo es el peor caso. Si esto es cero y esto es cero, no sirve de nada mi modelo. Y la prueba chi cuadrada está planteando la hipótesis nula de que mis errores se comportan de manera constante. Mi sigma cuadrado es igual a cero. Esos son mis peores casos, lo que menos quisiera que me pase. Por eso lo pruebo estadísticamente, que esto no me pase. Yo quiero rechazar estas hipótesis nulas. Cuando yo rechazo mi prueba individual, mi prueba T, mi prueba conjunta y mi prueba chi cuadrada, estoy diciendo entonces que mi modelo cumple con los supuestos planteados. Es decir, que mi beta es distinto de cero si este es un valor numérico y este es un valor numérico, me está diciendo cuál es la relación entre X y entre Y. Si esto es diferente a cero, me está diciendo que tengo un modelo funcional, que mis dos betas conjuntamente dan una relación entre X y Y. Ah, pero acá es diferente. ¿Diferente?
Pues me está diciendo que es diferente para cada tipo de observación. Me está diciendo que es única para cada tipo de observación. Por eso te decía que yo siempre quiero rechazar estas hipótesis, ¿no? Entonces, en el error se esconden todos estos componentes. Me permiten hacer pruebas estadísticas y me permiten detectar si existen incumplimientos en los supuestos de mínimos cuadrados ordinarios. Entonces, de nuevo, volvemos a la pregunta. ¿Qué pasa cuando existe heteroscedesticidad, multicolinealidad o autocorrelación? Entonces, te mostré que existían diferentes pruebas estadísticas, pruebas no paramétricas. Cada una de ellas está construida de una manera diferente. Entonces, te pueden dar resultados similares o te pueden dar resultados contradictorios. Y por eso te decía que en cada una de estas pruebas tienes que hacer varias de esas pruebas. Porque puede que en una te salga que rechazan y en otra te salga que no rechazan. Entonces, la idea es elaborar distintas pruebas, paramétricas, no paramétricas y gráficas, para que te permitan determinar si existe ese problema. Y entonces, si existiera un problema como ese, si existiera heteroscedesticidad, multicolinealidad o autocorrelación, vimos que existían formas de corregirlo. Por ejemplo, vimos que para corregir multicolinealidad, lo que tú buscas o lo que tú tratas es de hacer transformaciones de tu variable. Pues, por ejemplo, si tienes PIB, le divides para la población y lo conviertes en PIB per cápita. Si tienes, valores del PIB, pero no están en índice, no están en base 100, puedes convertir en base y de esa manera ayudas a que no exista multicolinealidad. Y también vimos que a la final, si tú tratas de corregirlo de esa manera, puedes ayudar a aliviar un poco multicolinealidad. Pero aún así, si estimabas con mínimos cuadrados ordinarios, aún existiendo multicolinealidad, significaba entonces que aún seguían siendo los estimadores MELI. Por lo tanto, a pesar de que no exista multicolinealidad, el modelo todavía sigue funcionando eficientemente. El problema era acá. Cuando estimas por mínimos cuadrados ordinarios con heteroscedesticidad y autocorrelación con heteroscedesticidad, ya no son MELI. Y entonces ahora sí me genera problemas. Y ya no puedo usar mínimos cuadrados ordinarios, sino que tengo que hacer una transformación de mis variables. O más bien dicho, tengo que estimar mis betas de una manera más robusta. Y para eso entonces lo que se hace es usar mínimos cuadrados generalizados. A la final, ¿no? Porque antes de esto puedes hacer algunas cosas. Por ejemplo, en heteroscedesticidad puedes igual aplicar logaritmos para disminuir la heteroscedesticidad. Puedes hacer transformaciones de las variables.
o puedes eliminar los valores extremos que te están causando esa heteroscedesticidad. Si es que aún así existe o persiste la heteroscedesticidad, pues tienes que usar un modelo más robusto como este. ¿Qué es lo que hace este modelo? Mínimos cuadrados generalizados, lo que hace es una estimación robusta de las varianzas y covarianzas. Entonces no usa los supuestos de mínimos cuadrados ordinarios, no usa este supuesto de aquí, ni este supuesto de acá, sino que usa una transformación que se conoce como la matriz de Sandwich o la estimación robusta de White. Lo mismo haces en autocorrelación. Previamente puedes hacer transformaciones, puedes aplicar primeras diferencias, puedes estimar ese rho para determinar cuál es la relación del pasado con el presente y luego estimar por mínimos cuadrados generalizados. Entonces este ya es el paso final para obtener un estimador robusto. Y vas a decir, pero mínimos cuadrados generalizados no es lo mismo que mínimos cuadrados ordinarios. En realidad sí. De mínimos cuadrados generalizados parten varios modelos. Uno de ellos es mínimos cuadrados ordinarios. Otro teníamos mínimos cuadrados ponderados, otros, etcétera. Entonces, esta es una generalización de esto. Entonces, básicamente seguimos aplicando mínimos cuadrados ordinarios, pero con una corrección de la matriz de varianzas y covarianzas. Por eso este estimador es mucho más robusto en heteroscedesticidad y en autocorrelación. Por eso pueden corregirlo. Entonces, básicamente, esto es lo que vimos este semestre. Si te das cuenta, lo único que vimos es suponer que existe una línea lineal entre las variables. Y la única forma que vimos que podíamos cambiarlo era, o obtener esta curvatura, era a través de polinomios. Entonces, mínimos cuadrados ordinarios parece resolver muchísimas cosas. Y es el modelo más simple que vas a encontrar en econometría. Como ves, tiene muchísima utilidad, tiene muchísimas propiedades. Con simples transformaciones o aplicar variables dicótomas puedes mejorar considerablemente tu modelo. O si quieres corregir por heteroscedesticidad o autocorrelación, usas mínimos cuadrados generalizados, que es básicamente lo mismo, y obtienes de nuevo estimadores May. Y por eso entonces nos demoramos todo un semestre para entender esto, para entender que este modelo, que únicamente tiene 4 supuestos, en realidad es bastante útil para estimar cualquier tipo de modelo. Pero ojo, estamos estimando modelos lineales. Entonces, el próximo semestre lo que se ve son modelos no lineales. Y entonces se ve también modelos adicionales que puedes usar, que no tienen tantos supuestos como estos de aquí, sino que son más aproximaciones numéricas.
Entonces, únicamente tú pones de modelo y le dices, quiero optimizarlo en tanto, en un lambda de tanto. Y el modelo automáticamente trabaja. Y empieza a autoaprender del mismo. Eso se conoce como modelos de Machine Learning. Y una vez que hayamos entendido esos modelos no lineales, es hora de aplicarlos ya un poco más a la economía. ¿En qué se los aplica? Pues en lo que se conoce como datos de panel y en series de tiempo. En datos de panel lo que vas a obtener son diferentes individuos donde vas a tener heterozasticidad y en series de tiempo donde tienes una misma serie de tiempo, por ejemplo el PIB, en diferentes periodos de años, por ejemplo del 2000 hasta el 2020, donde va a existir autocorrelación. Entonces, de nuevo, tenemos que ver, o bueno, te debes acordar, que existen formas de detectar estos problemas y formas de corregirlo. Entonces, por eso se da esto en la primera econometría, porque es una base de lo que vas a usar en lo siguiente. Y por eso necesito que ustedes entiendan correctamente cómo funciona este proceso. Como vimos, la práctica no es tan difícil. Básicamente es poner el M, pones X, un guiño y Y. Se acabó. En R te da los resultados. No tienes que resolverlo manualmente como antes se lo hacía. Y tampoco me parece eficiente que nos tengamos que sentar a resolverlo manualmente cuando ya existen paquetes estadísticos que te lo hacen en un segundo. Sería absurdo plantear eso. Pero lo que sí les dije es que ustedes deben saber cómo interpretar. Entonces, si bien no vimos mucha matemática, porque el objetivo era que aprendan estos conceptos, más que aprendan a cómo estimarlo, deben entender correctamente que hay supuestos atrás de esto, que hay mucha matemática atrás de esto, que es algo que no lo hemos visto aquí y que es algo que usualmente se lo ve en un curso de econometría básica. Bien, ¿alguna pregunta respecto a esto? Doctor, buenas noches. Disculpe, una consulta. Usted tal vez ya tiene el horario para el examen final. No, todavía no nos pasan. Y aún no sé en qué fecha están para su examen. Cuando me den a mí, yo les aviso a ustedes también para que estén preparados. Ok, doctor. Bien, respecto a eso, eh, voy a plantear las preguntas que son de múltiple opción. De ahí va a salir su nota final. Bien. Y como puntos adicionales, ustedes pueden hacer la parte práctica. Entonces, en la parte práctica les voy a dar una base de datos. Les digo, por ejemplo, haz un análisis de heterozasticidad, haz un análisis de autocorrelación, eh, genera una variable dicótoma y analiza. Entonces, la idea es que esta parte práctica sirva como
puntos adicionales si es que te fue mal en el final o si es que te fue mal en el parcial. Doctor, disculpe, ¿cómo es puntos adicionales? Voy a ver una ponderación para, yo que sé, que esa parte práctica te valga un punto adicional o 2 puntos adicionales o 3 puntos adicionales, sea al final o sea parcial. O Tutor, sea, doctor, perdón que le interrumpa. O sea, lo que nos está diciendo es que la práctica es, por ejemplo, el examen, la opción múltiple es lo que está sobre 20 y de ahí adicional nos va a dar un punto adicional por hacer la práctica, Así para es. recuperar. Ya, ok, gracias. y eso, según lo manifestado, va a ser calificado en ese mismo instante, ¿verdad? Claro, la idea es Ahora, poner unos 4 o 5 puntos que ustedes puedan realizarlo en ese tiempo. una consulta, tutor. ¿Eso se hace todo en la computadora en laboratorio? Sí, está pedido a los laboratorios para que ustedes puedan rendir ahí. Profe, o Entonces, sea, el examen final prácticamente solo es teórico. Solo Lo es práctico, teórico, ajá, y lo práctico sería adicional, si o sea, si quieres. queremos subir la nota prácticamente. Exacto, ajá. y eso sería ese mismo rato, ¿no es cierto? Como ya tenemos el resultado, en ese mismo rato ya hacemos la práctica si es necesario. Claro, claro, si es necesario, si consideras tú, lo haces, si no, no lo haces. Ok, tutor. Esta sería la estructura, entonces solamente preguntas de opción múltiple, no hay caso práctico, nada, ¿no es cierto? Así es, solo preguntas de selección múltiple. Ya, tipo como evaluaciones en línea, más o menos, ¿verdad? Y ese rato Sí, ya sí, la sí, exacto. calificación. Algo así, literalmente así, porque en realidad, literalmente así, porque tienen que hacerlo en línea, sino que la única diferencia es que lo hacen ahí, en el centro de cómputo. ¿Y qué tiempo tiene el examen? ¿Cuántas preguntas son? Disculpe. Se supone que son 20 preguntas, de acuerdo a lo que pasaron. Eso estaban peleando todavía, porque obviamente 20 preguntas no te vas a demorar 2 horas. Entonces, por ahora se supone que son 20 preguntas, pero veremos en qué quedan y según eso, por ejemplo, tú vas a tener 20 preguntas, te pongo 40 minutos para que resuelvas esas 20 preguntas y el restante puedes dedicarte a hacer la parte práctica. Entendido, tutor. Buenas noches, tutor. Una consulta. ¿De casualidad usted sabe ya el horario del examen de econometría? No, eso es lo que les dije, todavía no sabemos, aún no nos pasa. Cuando sepa les aviso. ¿Ok? ¿Alguna pregunta más? No, tutor, muchas gracias. Una consulta. Para lo que es el tema de estos casos que suelen ser como tipo de ejercicios que tenemos en las evaluaciones en línea, ¿qué libro o qué guía recomienda usted utilizar para poder agilizar el proceso? ¿Cómo? No te entiendo. Lo que pasa es que, por ejemplo, en las pruebas en línea que nos ha estado aplicando, hay Ajá, ciertos casos que son como prácticos. ya. Entonces, por ejemplo, para agilizar eso, o sea, ¿existe alguna guía o alguna clase especialmente para poder agilizar al momento para resolver eso? No, porque básicamente es una teoría, pero aplicada. No te pongo casos de verdad, no te pongo un modelo y te digo analiza, sino que son simplemente de aplicación de la teoría. Entonces no habría una forma de agilizar, digamos. Bastaría con revisar las clases grabadas, o sea, tanto prácticas como teóricas, ¿verdad? Claro, si tú sabes la teoría, con eso es suficiente. Ok, listo, gracias. Tutor, yo tengo una pregunta. Ujú. En el caso de en todos los centros que vamos a rendir los exámenes, en todos va a haber esto de las computadoras. Se supone que sí. Se supone que Ya, sí está habilitado en todos los centros. Si es que tú tienes que dar en algún centro
por ejemplo, en Santo Domingo, tú vas a tener que ir allá y ahí va a ir al centro de cómputo, ahí va a haber un docente que te va a estar revisando. Entonces Ya, tú, ok. como es en línea, únicamente entras a tu MIESPE y de ahí resuelves ahí. Ok, muchas gracias. Tutor, disculpe una pregunta. Más o menos las preguntas del examen final van a ser como las evaluaciones en línea, ¿verdad? Ajá. Ya. Tal vez me indican mis compañeros si les puede liberar las respuestas, por favor, las correctas, incorrectas de las últimas preguntas para seguir estudiando. No pueden verlos ustedes porque yo habilité para que se vean únicamente No se claro, puede. las que tú no, las que tú sacaste mal, sí puedes ver, ¿no es cierto? No sale, No, profe. no, profe, no sale. No, profe, y ninguna sale si No sale está, ya. Por cuál eso está bien y cuál es. queremos para estudiar y para más o menos ya tener una, seguir estudiando para el examen final. Ya, yo voy a revisarlo yo. Bien, ¿alguna pregunta más? Economista, de pronto al final le puedo robar unos 5 minutos, por favor. Ya. Gracias. ¿Alguien más? Listo, chicos. Entonces, cualquier cosa me avisan al aula virtual. Bien. Buenas noches.